Bien, llegamos ahora al capítulo 5. Y es el último capítulo en la serie de una profecía que comenzó allá en el capítulo 2 y finaliza en el capítulo 5. Y aquí tenemos el cántico o la parábola de la viña y los 6 ayes sobre Israel. Se nos ha dicho que este cántico comienza con el versículo 1 y es uno de los cánticos más hermosos que se haya escuchado y escrito. Eso es, por supuesto, en el idioma original hebreo. Y no hay nada como lo que se dice aquí. No hay nada con lo cual uno pueda compararlo. Es una sinfonía musical y es absolutamente imposible reproducirlo en otro idioma. Es en realidad un verdadero cántico. Escuche lo que dice aquí el versículo 1 de este capítulo 5 de Isaías. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Bueno, no hay nada malo con el cántico. El problema está con la viña misma. Notemos lo que él hizo. Pero queremos decir que es conveniente señalar aquí que estamos hablando de la viña que significa Israel. Es Judá, es esa gente. No se refiere a la iglesia o a alguna otra cosa. No es necesario que uno trate de adivinar estas cosas. Ahora el versículo 7 de este capítulo 5 nos dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y ese clamor era un clamor de persecución. Notemos lo que él está diciendo, y nuevamente él está pidiendo que considere que vaya al tribunal a escuchar lo que él tiene que decir. Y en el momento en que usted escucha lo que él dice, y aprecia su acusación contra la nación de Israel, usted verá que eso lo está condenando a usted mismo. Y no podrá ser de ninguna otra forma. Veamos lo que dicen los versículos 2 y 3 de este capítulo 5. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Le está pidiendo a esta gente que juzgue. Y hablando honradamente, cuando usted, amigo oyente, observa su propia vida de esta forma, ¿está usted preparado para quejarse ante Dios hoy? Uno puede quejarse y reclamar mucho cuando tiene alguna enfermedad, y hasta puede pensar que el Señor está siendo injusto con uno. Luego, uno puede tener la oportunidad de considerar su propia vida y darse cuenta que Dios no está equivocado, que el que está equivocado es uno. Amigo oyente, nosotros tenemos que enfrentarnos con esto. Algunos de nosotros pensamos que de una manera u otra somos algo especial. Dios no está tratando de hacer algo contra nosotros que sea injusto. Él nunca va a hacer nada que puede estar equivocado. Usted y yo sí estamos equivocados, pero Dios no lo está. Escuche lo que dicen los versículos 3 al 5 ahora. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida, aportillaré su cerca, y será hollada. Amigo oyente, Dios los puso a ellos en la tierra prometida. Él edificó un muro alrededor de ellos por 500 años, y no permitía que nadie les tocara, aun cuando en muchas ocasiones Él los pudo haber juzgado. Luego Dios dice en esto, vosotros sois mi viña. Yo había construido un cerco alrededor de ustedes, pero ahora estoy derribando ese muro. Primero llegaron los asirios, luego los sirios y babilonios. Todos ellos pudieron entrar sin que nada ni nadie los detuviera, y ellos arruinaron esa tierra. Y esa tierra, a pesar de todo lo que se ha tratado de hacer en la época presente, según opinamos nosotros, aún parece ser un lugar bastante desolado. Dios ha juzgado, amigo oyente. Y note usted lo que dice aquí el versículo 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y la lluvia temprana y la tardía no cayeron por 1000 años sobre esa tierra. Es por eso que esa tierra parece tan desolada hoy. Y entendemos que las lluvias tempranas han comenzado, pero no las tardías. Notemos ahora lo que dice la primera parte del versículo 7.
Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Y esperamos que no vayamos a cometer alguna equivocación aquí. No es necesario tratar de adivinar de quién está hablando aquí el profeta. La viña es Israel, y es en un lenguaje figurado como lo es también la higuera. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Dios nos va a hablar ahora claramente. Se mencionan aquí 6 ayes, y cada uno de ellos nos habla de cierto pecado, y estos son los pecados por los cuales Dios nos está juzgando. Y si usted, amigo oyente, quiere colocar eso en su vida, o en la vida de su nación, usted lo puede hacer. Pero la interpretación para Israel ha sido cumplida en cuanto a eso, digamos de paso. Esto es algo de lo cual nosotros podemos hacer una aplicación para nuestras vidas y para nuestros corazones. Notemos lo que dice el versículo 8 ahora. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Este es el primer pecado de Israel. ¿Y cuál es? Bueno, este pecado es la codicia en sus ojos. Se nos dice hoy que la codicia es idolatría. Son los grandes negocios que tratan de acumular más y más riquezas a costa del pequeño comerciante. Eso es lo que ocurrió en Israel. Y así fue como el pequeño comerciante desapareció. Y al hacerse esto, se forman grandes fortunas. Dios juzga a la gente en cuanto a esto. La única excusa que uno puede dar por tal expansión es la sed insaciable, el deseo que no se puede satisfacer para obtener propiedades y posesiones. Esa es la historia que tenemos aquí. Y debemos repetir nuevamente que esta es una historia muy triste. Luego leemos en los versículos 9 y 10. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Lo que se nos dice aquí es sencillamente lo siguiente, que aun cuando sus tierras se expandieron, no llegarán a producir mucho a causa de un hambre aparente. Dios enviará esa hambre como un juicio. Él no permitirá que la cosecha dé su fruto, así es que, aun cuando esta gente posee grandes extensiones de tierra, no llegarán a producir lo que de ellas esperan. En cierta ocasión, hace ya varios años, alguien escribió un artículo en los Estados Unidos, en el cual decía que usted y yo estamos viviendo en un mundo al cual se le está acabando la energía. Nos estamos quedando sin petróleo. Nos estamos quedando sin tierras para arar. Y este asunto de la ecología es algo de real importancia en el presente, porque nos estamos dando cuenta que la contaminación ambiental está cubriendo y destruyendo tantas partes de esta tierra. Un día de estos nos encontraremos en un planeta completamente desolado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dios está juzgando esta tierra en la cual nosotros habitamos. Nos estamos quedando sin energía. Uno de estos días ya no vamos a tener más gasolina. Así es que, amigo oyente, si usted está planeando hacer algún viaje largo, pues es mejor que lo haga ahora porque más adelante va a faltar la gasolina. Quizá esto no ocurra durante nuestras vidas. Sin embargo, hay personas que opinan que sí ocurrirá en el presente. Se está acabando la energía para esta tierra, y este es un juicio que Dios hizo sobre esta nación en aquella época. Ahora el segundo ay que se menciona aquí, lo encontramos en los versículos 11 y 12 de este capítulo 5 de Isaías. Y leemos, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Podríamos decir que esta gente va a esos festivales juveniles de música, que toman drogas y que beben licores y cervezas. La embriaguez y el placer en una escala nacional son los pecados que se mencionan aquí. Todo esto lleva a que la gente pierda su percepción espiritual. Y vamos a dejar aquí por hoy, amigo oyente, para continuar, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Que las ilimitadas bendiciones del Señor sean con usted en todo tiempo. En este día, amigo oyente, regresamos al capítulo 5 del libro de Isaías. Vimos en nuestro programa anterior que lo que tenemos ante nosotros hay veces que se llama la parábola de la viña de Jehová.
Nos gusta pensar que este pasaje aquí es el cántico de la viña de Jehová. Se nos ha dicho que en el original esto es muy hermoso. Pero lo que se nos dice aquí, muy notablemente, es que Israel, es decir, las 12 tribus, es mencionada aquí, aun cuando Dios le está hablando a Judá en particular. Y él dice que ha hecho todo lo posible por esta viña. Para comenzar, él plantó esa viña en un lugar muy fértil. Fertilizó ese lugar, preparó muy bien ese lugar con irrigación, y quitó todas las matas y abrojos que había en el lugar. Él hizo todo lo posible para que esta viña fuera una viña fuerte, pero lo único que llegó a producir fueron uvas silvestres, y no fueron muchas de ellas tampoco. Así es que Dios nos dice ahora, yo quiero que el mundo comprenda, quiero que mi pueblo comprenda que los estoy juzgando, y que soy justo, y que los estoy juzgando con justicia. Y eso es lo que Dios hace. Dijimos en nuestro último programa que todo lo que usted y yo tenemos que hacer es observar nuestras propias vidas. Cuando hacemos esto, vamos a reconocer que cualquier cosa que nos llegue es porque Dios es justo y hay justicia en Él. Si usted no opina así, quizá llegue a sentir como a veces he sentido yo, que Él no me trataba correctamente, que era injusto, y me compadecía de mí mismo. Podríamos decir que hasta llegué a desarrollar un complejo, que sufría de persecución, una paranoia espiritual. Pero he avanzado un poco en la vida, amigo oyente, y ahora puedo mirar hacia atrás a aquellos días que eran tan oscuros, y me doy cuenta que Dios permitió eso, porque Él estaba logrando un propósito en mi vida. Y en el día de hoy le doy las alabanzas por eso. Ahora permítanos ilustrar esto. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que era un muchacho muy pobre cuando fue a la universidad. Él no tenía ningún dinero y en realidad tenía que mantener a su propia madre, y hablando honradamente tenía que trabajar muy duro en un trabajo que tenía después de sus clases. Todo lo que podía hacer era salir 2 o 3 horas durante el mediodía y practicar balompié, pero no podía llegar a formar parte del equipo porque tenía que trabajar y tenía que hacerlo todas las noches. Prosiguió el Dr. McGee diciendo que trabajaba en un periódico y a veces tenía que estar sentado esperando que la edición saliera, y después de estar ocupado por un período de 2 o 3 horas, tenía tiempo para sentarse y descansar, y lo que hacía era compadecerse de sí mismo y pensaba cuán terrible era todo eso. Sin embargo, decía él, cuando podía mirar a esos días, afirmaba saber que Dios había preparado eso, especialmente para él, porque había llegado a conocerse bastante a sí mismo, y sabía lo que les había ocurrido a otros amigos que tenían suficiente dinero. Por ejemplo, decía el Dr. McGee, había un muchacho que venía de una familia muy adinerada. Él llegó a jugar en el equipo de balompié, y él y el Dr. McGee llegaron a ser muy buenos amigos. Y el Dr. McGee decía que envidiaba a ese muchacho, y se preguntaba por qué no podía haber sido él quien hubiera sido tan beneficiado como ese amigo. Ahora ese joven llegó al ministerio. Sin embargo, después de algún tiempo, ese joven llegó a ser un vendedor de seguros borracho. Su esposa le había abandonado. Y hablando honradamente, si usted piensa que yo he sido mejor que ese joven, decía el Dr. McGee, usted está completamente equivocado. Él tenía un carácter mucho más fuerte que el mío. Si yo hubiera tenido la oportunidad de hacerlo, continuaba el Dr. McGee, quizá hubiera seguido ese mismo camino. Estaba seguro que lo hubiera hecho. Pero le di gracias a Dios que Él hizo las cosas difíciles para mí, y Él tuvo que hacerlo y lo hizo con un propósito, y por esa razón he alabado el nombre de mi Dios. Es mi opinión que muchos de nosotros, al mirar hacia los años que han pasado, hemos sentido cierta pesadumbre. Dios ha permitido muchas cosas en nuestras vidas que no han sido muy lindas, pero Él ha permitido todo eso con un propósito. Hasta aquí las palabras del Dr. J. Vernon McGee. Bueno, ahora en nuestro estudio vamos a ver que Dios va a ser muy específico, como vimos anteriormente. Él pronunció 6 ayes contra esta gente, y en el versículo 8 tuvimos el primer ay. Estamos repitiendo esto. El primer ay era de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo, para que ellos fueran ubicados allí solos en el centro de la tierra. Esta gente en aquel día eran agricultores. Y aquí tenemos a un hombre construyendo graneros y preparando grandes extensiones de tierra. Estaban preparando grandes corporaciones. ¿Por qué? ¿Porque era lo mejor para la gente?
No, amigo oyente, ellos estaban aprovechándose de la gente de pocos recursos, del pequeño negociante, para así poder acumular más dinero, sin ni siquiera pensar en tratar de ayudar a alguna otra persona, aparte del acumular dinero para sí mismos. Ese es el pecado de la codicia, de la avaricia, y esto es idolatría. Cualquier cosa a la que usted se dedica completamente, eso llega a ser su religión. Y gran cantidad de personas que en el día de hoy están adorando ante el altar, lo están haciendo ante el altar de la codicia. La codicia es un Dios terrible. Se parece a una moneda o a un billete, solamente que esa gente quiere que sus billetes cada vez sean de más valor. Ese es el cuadro del pecado de la codicia. Eso provocó la caída de Israel. Esa fue la razón por la cual Dios los juzgó. Y luego esta gente comenzó a sacar de la tierra toda la riqueza que había en ese terreno. En realidad, eso es lo que los hombres están haciendo hoy. Estamos viviendo en un mundo que en realidad se está quedando sin energía. Y el hombre está buscando por todas partes de este mundo por más petróleo y toda clase de energía para poder usarla. ¿Por qué? Porque estamos agotando todas las provisiones de la tierra. Y ese es un juicio de Dios. En nuestro estudio anterior dejamos en el segundo ay, y eso lo encontramos en los versículos 11 y 12 de este capítulo 5 de Isaías, donde leemos: Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vinos, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Este es el pecado de la embriaguez y del placer a escala nacional. Hemos notado que los medios de información hoy no dan a conocer, como lo hacían antes, la cantidad de personas alcohólicas que había en cada país. Uno puede ver una gran cantidad de estas personas al comienzo del año. Esa es la época cuando se nota más. También las puede ver durmiendo a la intemperie en las calles de nuestras ciudades. Pero también las encuentra en las grandes y elegantes reuniones sociales. Uno de los informes indicaba que había más de 10 millones de personas. Eso es probablemente el número de alcohólicos que existe solo en los Estados Unidos. La prensa informa cuántos impuestos paga la industria licorera. Sin embargo, la industria licorera dice que todos esos impuestos están siendo utilizados para cuidar a los alcohólicos y para mantener los destacamentos policiales necesarios para atender los accidentes que son causados precisamente por conductores borrachos. Por supuesto, no hay nadie que pueda pagar por las vidas de las víctimas que son consecuencia de estos accidentes. Y nadie puede llegar a comprender cuántas decisiones llegan a realizarse en los gobiernos hoy por personas que acaban de regresar de un cóctel. Esas son cosas que llegan a rebajar la moralidad de una nación, y esas son las cosas que llegan a destruir a las naciones. Es como un cáncer que llega a consumir las entrañas de la nación. Y ahora Dios tiernamente dice lo que va a suceder aquí en el versículo 3. Escuche usted. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Nosotros pensamos hoy que es algo sofisticado y que eso es lo que uno debe hacer, beber hasta emborracharse. En una ocasión se publicó una entrevista con un hombre que era director de una clínica que se dedicaba a tratar a personas adictas a las drogas. Y una de las preguntas que se le hizo fue la siguiente: ¿qué es lo que pueden hacer los padres para prevenir, para evitar que sus hijos lleguen a utilizar drogas? Ahora escuche, amigo oyente, esta es la respuesta que dio este hombre, que según entendemos, no es una persona creyente. Él dijo: es de suma importancia que en el hogar se tenga una actitud de no utilizar drogas ni alcohol como el medio de resolver los problemas de la vida. Y esto no quiere decir que el beber socialmente de vez en cuando sea tabú, es decir, esté prohibido. Por supuesto que no vamos a quitarles eso a ellos. Pero, continuaba ese hombre, los jóvenes imitan a los mayores, y eso es algo de suma importancia en este período de la vida. Los jóvenes que crecen en una atmósfera donde se abusa de las drogas, llegarán a estar entre aquellos que en la primera oportunidad, cuando se tengan que enfrentar con sus propios problemas, buscarán refugio en la marihuana, la cocaína o en cualquiera de tantas drogas que hay hoy. Permítanos decirle, amigo oyente, padre y madre que nos escucha,
Si usted está bebiendo cócteles, y eso es algo que podemos apreciar en muchos restaurantes al viajar, si usted está bebiendo cócteles, no se sorprenda entonces si su hijo o su hija llega a ser un drogadicto. Ellos probablemente se dirigirán en esa dirección. Después de todo, preguntan, ¿por qué bebe usted? ¿Por qué no beber simplemente un refresco o una limonada o quizá una taza de café? Amigo oyente, el problema que existe hoy de las drogas entre los jóvenes no tiene su principio en ellos mismos. Ha estado en el hogar entre los padres que han estado bebiendo entre ellos para tratar de animarse a enfrentar la vida. Eso es lo que destruye el hogar. Eso es lo que destruye a la nación. Hemos citado esto porque deseamos destacar que no somos nosotros solamente quienes estamos diciendo esto. Y tratamos de encontrar faltas con la gente. Lo que estamos diciendo es que esa es la condición de muchos pueblos en el día de hoy, y eso es lo que puede destruir a una nación. Ahora, en el versículo 14 de este capítulo 5 de Isaías, leemos, «Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba». Deseamos destacar aquí una palabra que muchas veces es traducida como infierno. Acabamos de leer, «Por eso ensanchó su interior el Seol». Esa es una palabra similar al término bautismo, que nunca tendría que haberse traducido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se encuentra el Seol, y en el Nuevo Testamento la palabra utilizada es Hades. Y esto no indica exactamente lo que nosotros pensamos que significa en el día de hoy. En realidad, los perdidos van a terminar en el lago de fuego. Así es llamado en el libro de Apocalipsis. Ahora es llamado infierno. Pero es necesario que encontremos algún antecedente para esta palabra. Esta palabra viene de la raíz hebrea Seol, que significa preguntar o demandar. Usted la puede encontrar allá en Proverbios capítulo 30, versículo 16, donde dice que hay varias cosas que claman y que nunca dicen basta. Y el Seol es una de ellas. Nunca queda satisfecho. Usted está muerto o en el sepulcro, y de paso digamos que puede ser traducido de esa manera, y puede ser algo satisfactorio. En realidad, esa es la pregunta que uno hace, especialmente cuando uno está al pie de la sepultura de algún amigo. ¿Qué es lo que se pregunta? ¿Dónde está él? Esa es la misma pregunta que se hacía Job. En su libro leemos, «Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él?» Allá en Job 14:10. La palabra hebrea, vio, suena como un suspiro. ¿Y dónde estará él? Esa es la pregunta que todos se tendrán que hacer. Por tanto, el infierno al comienzo no tenía esa idea de cierta localidad, es decir, de estar abajo. Pasado el tiempo se reconoció que Dios estaba arriba, por tanto, eso tendría que estar abajo. El Señor Jesucristo utilizó eso en el Nuevo Testamento cuando dijo, «Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida». Y eso no quiere decir que será un descenso literal hasta el corazón de la tierra. Creemos que quería decir que Capernaum iba a ser derribada, y todo lo que uno tiene que hacer es observar las ruinas de ese lugar en el día de hoy. Ahora, siempre se le ha atribuido fuertes ideas morales al término o a la indicación de dirección hacia arriba. Hacia arriba tiene cierta connotación, cierta indicación indirecta moral. Hacia arriba, hacia Dios. Y cuando se dice hacia abajo, significa hacia el infierno. Uno no puede evitar estas cosas. Así es que aquí tenemos que esta nación será derribada. Nos recuerda que Dios había dicho que ellos iban a ser entregados a la cautividad, que ellos iban a ser llevados a la sepultura. Y la gloria de la nación desaparece en polvo a causa de la embriaguez y el placer. El poeta norteamericano Rudyard Kipling también era un profeta cuando escribió lo siguiente: «He aquí, nuestra pompa del ayer es igual a Nínive y Tiro». Y llegamos ahora, en nuestro estudio de Isaías capítulo 5, al tercer ay, que es mencionado en el versículo 18, donde dice, «Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta». Uno podría traducir de la siguiente manera esto: «Ay de aquellos
que cuya maldad es ayudada por palabras de mentira, y quienes en su orgullo e incredulidad desafían la ira de Dios. Y este tercer ay que encontramos aquí es el tercer pecado. Este es un cuadro de una nación que se entrega a sí mismo, que se abandona al pecado sin ningún rastro de vergüenza o conciencia. Y leemos aquí en el versículo 19, los cuales dicen, «Venga ya, apresúrese su obra, y veamos. Acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos». Es decir que ellos están desafiando a Dios para que haga algo en cuanto a esto. Lo interesante de notar aquí es que no se menciona ningún castigo. Y quizá alguien puede preguntar, ¿por qué? Bueno, amigo oyente, el silencio que se guarda aquí causa temor. El castigo es demasiado terrible para mencionarlo. Y la historia de la deportación de la nación de Israel a Babilonia nos habla algo acerca de este terrible juicio de Dios sobre esta gente que había pecado con impunidad contra Él y que había desafiado a Dios. Dios lo juzgará. ¿Quiere usted enterarse de algo que ocurrió? En el Salmo 137, ellos están clamando ojo por ojo y diente por diente. Cuando ellos oran contra Babilonia, allí llegaba un enemigo que tomaba a sus criaturas y estrellaba a sus niños contra la peña, dándoles muerte de esa manera tan terrible. Eso, amigo oyente, es horrible. Es tan horrible que no se puede describir. Ese fue el juicio que vino sobre esta gente. Amigo oyente, Dios es un Dios de amor, sí. Pero cuando usted llega al lugar donde lo desafía, donde usted le da la espalda a Dios, entonces no hay ninguna esperanza para usted. El juicio llega y hay demasiados ejemplos en la historia que ilustran esto, a no ser que usted quiera ser alguien que cierra los ojos a la verdad. Continuando ahora nuestra lectura en Isaías capítulo 5, vemos que hay 3 ayes que se suceden rápidamente. En el versículo 20 de este capítulo 5 leemos, «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo». Aquí se está procurando destruir las normas de Dios en cuanto a lo bueno y lo malo, sustituyendo los valores humanos que contradicen las normas morales de Dios. Y tenemos eso en el día de hoy. Hace algunos años se le hizo una entrevista a una hermosa muchacha en la televisión. Ella estaba viviendo con un hombre sin haberse casado, y la razón que ella daba para hacer eso es que ella era muy honrada y que no creía en la hipocresía. Sin embargo, tenemos algo que decirle a esta joven. Ella no solo es una persona deshonesta e hipócrita, sino que ella sabe muy bien en su corazón que lo que está haciendo está mal, y que ella tendría que haberse casado, y por tanto no es una mujer muy honrada. Dios dice que ella está viviendo en adulterio. Dios llama al hombre adúltero y a ella adúltera. No interesa, amigo oyente, lo que usted pueda pensar en cuanto a esto. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora el quinto ay que se menciona en este capítulo 5 de Isaías, lo encontramos en el versículo 21 donde dice, «Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos». Este es el pecado del orgullo, y como ya hemos visto en Proverbios, Dios odia, detesta el orgullo. Luego vemos en los versículos 22 y 23 lo siguiente. «Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho». Este es un día cuando todas las prioridades están mezcladas. Este es el día cuando el decir lo malo es bueno y lo bueno es malo. En una representación teatral, el personaje principal decía en cierto momento de la obra, «Lo malo es malo desde el momento en que ocurre hasta la señal del juicio final. Y todos los ángeles del cielo, aunque trabajen horas extras, no pueden hacerlo cambiar ni siquiera por el espesor de un cabello». Amigo oyente, lo malo permanece malo. Ahora en la primera parte del versículo 24 leemos, «Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja», y creemos que lo que aquí se menciona es algo muy destacado en la palabra de Dios. Y se nos dice que el Señor Jesucristo mencionó esto, y Él estaba citando del capítulo 42 de Isaías. Allí dice en el versículo 3, «No quebrará la caña cascada,
ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Amigo oyente, en el día de hoy hay ciertos pecados que traen consigo mismo su propio castigo. La embriaguez es uno de ellos. El abusar de las drogas es otro. Y podríamos mencionar muchas personas que sufren por causa de estos pecados, y que el pecado opera en sus propias vidas y en las vidas de sus familiares, de sus propios cuerpos, y los destruye. Dios ni siquiera tiene que hacer una sola cosa. El pábilo humeante comenzará a arder, y la caña cascada se quebrará. Y el pecado que nosotros cometemos es el mismo pecado que nos destruye. Este pasaje que hemos podido considerar en las Escrituras en el día de hoy es algo realmente tremendo. Y vamos a dejar esto aquí hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, cuando vamos a observar ese maravilloso capítulo 6 de Isaías, donde se menciona esa visión transformadora del profeta. Que el amor inagotable del Señor inunde su vida en todo instante es nuestra ferviente oración. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al capítulo 5 de Isaías, el cual ha sido un capítulo maravilloso para nosotros. Aquí concluye esa profecía que comenzó allá en el capítulo 2, y que continuó en los capítulos 3 y 4, y ahora finaliza aquí en el capítulo 5, y que en realidad nos da una síntesis del libro completo de Isaías. Hemos tratado de destacar eso. Hemos estado considerando los 6 ayes sobre Israel, y el 6º ay, que es pronunciado aquí de parte de Dios sobre su pueblo, debemos decir que ya ha sido cumplido literalmente en cuanto se relaciona a la nación de Israel. Vimos que sería como la lengua de fuego que consume el rastrojo y la llama devora la paja. Los últimos 3 ayes que vimos producen una acumulación de castigos que sacuden como un huracán no solo a esta nación, sino a todas las naciones. Esto se menciona como uno de los grandes principios por los cuales Dios juzga a las naciones. Aunque el proceso de deterioro y la podredumbre es lento y se puede observar, el castigo llega como un fuego devorador que consume el rastrojo. Es rápido y feroz y no puede ser detenido. Es la ira del Señor que explota, como por así decirlo, en juicio. Muestra el terrible juicio de Dios de los últimos días. Señalamos en nuestro programa anterior algo que se dijo del Señor Jesucristo que Él no haría. Y para nosotros ese es un pasaje maravilloso, que Él no quebraría una caña cascada, ni apagaría un pábilo que humeare, pero sí llevaría a la justicia, a la victoria. Ahora, ¿cómo hará eso Él? Bueno, la caña cascada se quebrará, y luego el pábilo que humea estallará en llamas, y Él no lo va a apagar. Todo lo que Él tiene que hacer es mantener sus manos a cierta distancia, y de seguro que eso es lo que Él ha hecho con algunas naciones y en las vidas de algunas personas. Y lo que ellos hacen trae su propio juicio. En cierta ciudad, las autoridades se enteraron que un médico muy respetado por la comunidad era el principal proveedor de drogas para los drogadictos. Este hombre era responsable por lo que allí ocurría, y era difícil para las autoridades hacer algo debido a la posición que él ocupaba. En cierta ocasión, este médico, tratando de aumentar el precio de las drogas, detuvo por cierto tiempo la provisión de esas drogas a las personas que las consumían, es decir, a los drogadictos. Ahora este hombre, por supuesto, quería ganar más dinero. Y durante ese tiempo, su hijo y su hija, ambos fueron llevados a su propio hogar, adictos a las drogas. Él no sabía que sus propios hijos eran adictos a las drogas hasta el momento en que él detuvo la venta de las mismas. Cuando él se enteró de esto, le causó un impacto tremendo en su vida, que aparentemente provocó su muerte muy poco después. Ahora, lo que deseamos recalcar, amigo oyente, es lo siguiente, que Dios no tiene que hacer nada para juzgar. En muchos casos, Él simplemente permite que las cosas continúen su propio curso. También podemos hablar del pecado de la embriaguez en el día de hoy. Dios no hace nada en cuanto a eso. No es necesario que lo haga. La embriaguez va a traer su propio castigo. Es algo que se aproxima inexorablemente a la persona y también es algo que se aproxima a la nación. Aquellos que han tenido oportunidad de pasar años en el ministerio han podido observar esto en muchas partes. De paso, podemos decir que existen personas que dicen ser convertidas y que antes habían estado bebiendo mucho,
y muchos de estos guardan una botella en su refrigerador en caso de que les haga falta. Y esto muchas veces provoca que estas personas regresen a este terrible pecado. Eso es lo que Pablo nos dice allá en su epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 12. Él dice, «Así que, hermano, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne». Pablo nos dice que nosotros no tenemos que vivir de acuerdo con la carne. Así es que no debemos dejar esa botella allí en el refrigerador. Tome esa botella, amigo oyente, sáquela de la casa y destrúyala. Debemos decir que hay muchos de nosotros que nos engañamos y algunos de estos pecados de seguro que nos tocan a todos nosotros. Ahora, en la primera parte del versículo 25 de este capítulo 5 de Isaías leemos, «Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió». Este versículo es algo extraño. Hace un momento hemos estado hablando acerca del amor de Dios. El amor de Dios es algo real, y uno no puede evitar que Él ame. Pero Dios odia el pecado, y si usted va a amar el pecado, entonces va a tener que recibir la ira de Dios, el furor de Dios. Usted le ama a Él, pero el furor de Dios se enciende contra su pueblo. Esto no es contra los vecinos, es contra su propio pueblo. Dice aquí, «Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles». Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ahora, si ellos regresan a Él, confían, entonces Dios los librará. Amigo oyente, permítanos decirle que el juicio de Dios está en el libro de Isaías, y allí también está la gracia de Dios. El gobierno de Dios y la gracia de Dios, y estas cosas no están en conflicto. Pero amigo oyente, si usted va a continuar en el pecado, y si usted no quiere tener la gracia de Dios, entonces usted no sabe lo que es el gobierno de Dios. Luego continúa en el mismo tenor en el resto de este capítulo, y uno puede apreciar la acumulación del juicio de Dios. El versículo 30 nos dice, «Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz». Si uno tiene alguna duda en cuanto a esto, todo lo que tiene que hacer es ir y visitar esa tierra hoy. Y entonces podrá apreciar lo que le ocurrió a este pueblo que había servido a Dios, y que según algunas personas aún no ha sufrido ese juicio. No podemos ver eso de la misma manera en que lo ve otra gente. Hay personas que van a ese lugar y dicen, «Ah, pero ¿no es esto algo maravilloso? Estamos viendo el cumplimiento de la profecía, y este pueblo está ocupando otra vez la tierra y cosas por el estilo». Sin embargo, amigo oyente, nosotros vemos allí un pueblo en las tinieblas. Vemos un pueblo que está lejos de Dios. Vemos allí a un pueblo que hoy necesita a Dios y no están viviendo en paz. Ellos están viviendo en ese lugar y esa tierra hoy se encuentra en un grave peligro. Esa gente ocupa un lugar muy especial en mi corazón, debo decir de paso. Amigo oyente, ese es el juicio de Dios. Un escritor expresó lo siguiente: «No hemos llorado por tus penas, Israel, esparcida, desterrada en las tinieblas y en la incredulidad, mientras nosotros tenemos el cielo. No hemos orado por tu paz, Jerusalén, olvidada. Tus raíces han crecido, que por la grande gracia de Dios nosotros hemos compartido. Por tus calles pasaron los pies del Salvador. ¿Cómo vertió sus lágrimas por ti? ¿Cómo podremos en amor por él olvidar ni desear que su gozo cese? Sión, tu Dios te recuerda, aun cuando nosotros hemos sido duros contigo. Sión, tu Dios te recuerda. Con el derecho comprado con sangre para limpiarte, quiera Él quitar de nosotros este pecado por falta de oración». Opinamos, amigo oyente, que esto expresa muy bien lo que encontramos en este capítulo. Dios está castigando a su propio pueblo.